Sanje chodan songi chonam la chanchu bardu dani kyasuchi dagi jinso jipe sonangi drola penche sanje drupa so sangye chodan songi chonam la chanchu bardu dani kyasuchi dagi jinso jipe sonangi Drola penche sangye drupaso sangye chodan songi chonam la chanchu bardu dani kyasuchi dagi chonen jipe sonangi drola penche sangye drupaso. So, I'm so happy to be here. Pues estoy muy contenta de estar aquí en Valencia. Coming to Valencia is like coming home. Es como volver a casa, es como llegar a casa, venir a Valencia. And at that home, seeing old friends. Y en la casa encuentras a los antiguos amigos. Karen and Steve, Venerable Paloma. A los tres aquí, Karen, Steve y Paloma. And you. Y a vosotros. Thank you for being here. Muchas gracias por asistir. So, this weekend, we are going to talk about Buddhism and engaged Buddhism. Entonces, este fin de semana vamos a hablar sobre budismo que se compromete. They are not two things. No son dos cosas separadas. Some people say that to speak of the term Buddhism and to speak of activism means you're talking about two different things. Algunas personas pueden entender que hablar sobre budismo y hablar sobre activismo son asuntos separados. They think that Buddhism and Buddhist practice means isolated practice away from living people. Algunos piensan que budismo o la práctica budista significa una práctica en soledad, aislada de los demás, aislada de la sociedad. In academia, in the universities, engaged Buddhism is called a new 20th century creation. En las universidades, cuando se habla de budismo comprometido, se le reconoce como una creación nueva, a new creation, what else? New creation? That's all, a new creation, ¿no? Yeah. Como una creación nueva, ¿no? de budismo. Professors Anne Gleig, Sally B. King, Christopher Queen. Profesores como los que ha mencionado, que no sé si soy capaz de reproducir, Angli, Sally B. King, and who else? I don't know the name. Sally King. Sally King, sí. Christopher Queen. Y Christopher Queen. All say this is a new phenomenon. Todos ellos dicen, esto de budismo comprometido es algo nuevo, es un nuevo fenómeno. I think they're wrong. Y creo que están equivocados. Because from the time the Buddha stood up porque desde el momento en que el Buda apareció to spread the Dharma, to teach to others, y empezó a extender el Dharma, a enseñar a los demás, Buddhism was engaged. El budismo ya era comprometido, ya era activo. I think also from the time of the Buddha, también creo que desde la época de Buda we note different changes in Indian society. Han habido cambios en la sociedad india. The Buddha gave up his family. El Buda abandonó su familia in order to find a solution to all of our suffering. Y la razón era para encontrar una respuesta, una solución a todos nuestros problemas.
y sufrimientos. He underwent tremendously strict asceticism. Y él llevó una vida de un ascetismo extremo. He found the truth Encontró la verdad and he immediately sought to share it. e inmediatamente se decidió a compartirla. His Sangha accepted all 4 castes. Y su sangha aceptaba las 4 castas And women. e incluso a las mujeres. Very radical for its time. Eso era realmente muy radical en la época de Buda. All his followers were taught non-violence A todos sus seguidores se les enseñó la no violencia as the main discipline. como la disciplina principal. He banned animal sacrifice. Y él eliminó o se opuso al sacrificio animal. He asked that his followers spread these teachings widely. Y le pidió a sus seguidores que extendieran ampliamente sus enseñanzas. In fact, after the Buddha's lifetime, De hecho, después de la vida de Buda, which also coincided with Mahavir's lifetime, the founder of Jainism, que también coincidió con la época de Mahavira, el fundador del jainismo, Aryan civilization was changed completely. la civilización aria cambió completamente. We no longer speak of Brahmanism, Ya no se hablaba de brahmanismo we speak of Hinduism. y hablamos de hinduismo. Even Brahmanism expands tremendously. Incluso aunque el brahmanismo se expandió, estaba muy, muy extendido. And all of this was accomplished non-violently. Y todo eso fue un logro de la no violencia. There are two Dhammapada verses. Hay That dos are- versos del Dhammapada. Oh, Dhammapada 5 Dhammapada, dos versiones, perdón. El Dhammapada 5, I don't know, 5. verse 5. El verso 5, sí, sí. Hay dos versos del Dhammapada. Por un lado, el verso 5 del Dhammapada, That verse says, que dice, hatred is never ended by hatred. dice, el odio nunca es, hatred is never, Ended, ceased. in this sense, I don't understand. No, not deceased. Hatred is never, an end to hatred is Vale. never found Vale, nunca se encuentra como un final al odio, creo que dice. through more hatred. Exacto. Nunca logramos erradicar la violencia o el odio a través de la propia violencia o el odio. Hatred is only ended by love. El odio solo se extermina mediante el amor. This is an eternal law. This is Dhamma. Y esa es una ley eterna, eso es Dharma. And the other verse, Y el otro verso, which I think encompasses all of Buddhist teaching, que creo que realmente como que abarca toda la enseñanza budista, is verse 183. es el verso 183, That verse says, que dice, do no harm. no dañes, Practice what is good. practica lo que sea bueno, Discipline the mind. disciplina tu mente. This is the teaching of all the Buddhas. Esa es la enseñanza del Buda, de todos los Budas. Let's repeat that one. Vamos a repetir este verso. Do no harm. No dañes, Practice what is good. practica lo que es bueno, Discipline the mind. subyuga tu mente, disciplina tu mente. This is the teaching of all Buddhas. Esta es la enseñanza de todos los Budas. The Dharma is about service
to others. El Dharma es sobre servir a los demás. It is grounded in non-violence. Y está afianzado, está fundamentado en la no violencia. It asks us to do what is good. Nos está pidiendo que hagamos lo que está bien, We can't do that alone. pero no podemos hacer eso solos. Entonces, Imagine, I'm calling a friend. Hey girl, what you over there doing? por ejemplo, imagina, llamo a una amiga y digo, oye, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Oh, I'm just hanging out at home, doing good. No, estoy nada, dando aquí por casa y estoy bien. That's not possible. Pero eso no es Doing posible. good. Ah. Doing good requires doing good. It requires relationship with Porque others. cuando decimos hacer bien, ¿no? Que la expresión que de hecho contestaba la amiga, no, estoy aquí, no sé cómo se diría en castellano, pero como haciendo bien, dice, eso es imposible, estar bien, el hacer algo bien requiere interacción con los demás. Claro? ¿Está claro? So the verse which says, do no harm, practice good, Entonces ese verso que nos dice, no hagas daño, practica el bien, recognizes that is difficult reconoce que es difícil if we don't discipline the mind. si no disciplinamos nuestra mente. I think this is what we're here to do. Help others. Y eso es lo que creo que tenemos que hacer, ayudar a los demás. By practicing nonviolently. Practicando la no violencia. Yeah. I don't know which way to look. Entre las cámaras, nosotros, el Zoom dice, no sé a dónde mirar, a quién dirigirme. Lo comprendo. Okay. I think, Steve, with your help, I will talk a little bit about where I'm coming from. Quiere, bueno, con la ayuda de Steve, hablar un poco de dónde procede ella. So I have a PowerPoint here about my life. Y tiene aquí una presentación de PowerPoint sobre su vida. Aquí vemos a Jan a la edad de 4 años. So cute, huh? Oh, so why am I pouting? I think I'm sort of pouting. Dice, ¿por qué tengo esta expresión? So, when I was born in the southern U.S., nací en el sur de Estados Unidos during the Jim Crow era. Durante la era de Jim Crow. Jim Crow. Ya, ok. Entre la época de Jim Crow. This Jim Crow named a group of laws that made sure that whites and blacks were kept separate. Vale, para ubicarnos, este tal Jim Crow era alguien que quería asegurarse de que los blancos estaban por un lado y los negros por otro. And yet all the models we saw for what we should be striving, black people, what we should be striving for were white paradigms, right? Y por otro lado, pues todos los modelos que teníamos como de referencia hacia los que nos teníamos que dirigir nosotros los negros era pues hacia los patrones blancos, ¿vale? So in this photo you can see I'm wearing Shirley Temple curls. These were called Shirley Temple curls. Y podéis ver que llevo aquí como una especie de lacitos o no sé qué, tipo de los de Shirley Temple, ¿no? You know Shirley Temple? Conocéis a Shirley Temple, Do ¿verdad? you like my new shoes? They are made out of wood. Oh, so we watched these movies, films,
The Veía, ideal was white. veíamos sus películas, esos ideales, esos valores. And so on this photo, I look at it and I treasure it because I can see how my parents cherish me. Look, I'm wearing this beautiful little dress and a little pearl bracelet with a watch. I don't think I was telling time then, but and this big bow. And we're at a studio downtown. They wanted to keep their kids, you know, nice photo of them. Y bueno, y aprecio esta foto porque, bueno, indica cómo mis padres, al vestirme así, poniéndome esa pulserita, que había un reloj ahí y tal. Esta era una foto de estudio, que los padres querían pues como guardar, poner a sus niños así. But I'm also a little angry on this picture. Pero también tengo una expresión como un poquito enfadada, no totalmente feliz. You can almost see the pout, you know, I'm upset. Pero se puede ver que estaba un poquito como molesta. So I asked my father later, I said, why was I crying there? I said, what had happened to me? Y entonces le preguntó ella con el tiempo a sus padres, digo, bueno, ¿por qué estaba yo como enfadada? ¿Qué es lo que me había pasado? He said, you didn't want to get your picture taken. Y dice, pues ¿por qué no querías que te hicieran la Simple. foto? You're pouting, you're a 4-year-old, you didn't. Anyway, sweet. I think it's a sweet picture. So I'm young and I'm growing up and I'm having, next slide, please. Ok, la siguiente es este. This is my dad. Este es su padre. My dad was president of the class, his senior class, Era el presidente de la clase. and valedictorian of the class. And what? Sorry. Academic number 1. Era el número 1 a nivel académico. That's his graduation picture. Esa es su foto de graduación. Okay, so I'm just proud of him. There he is. Now there's another. Next photo, please. La siguiente es también de su padre. This is my dad, and I think this picture also tells a story. Y esta foto también tiene una historia. First, I think he's very handsome. Bueno, lo primero es que pienso que era muy guapo. And I think he's very sharp. Y también inteligente, se le nota. And I think he's a little fragile on this picture. Y también noto aquí una cierta fragilidad en esta foto. Little tender. O tensión. Because he's just discovered the weight of being a black man in the South. Porque era como que había descubierto lo que significaba ser negro en el sur de los Estados Unidos. And all that entails for his life. Y todo lo que eso, ese peso, todo lo que eso significaba para su vida, para toda su vida. Am I reading too much in it? Can you see there's a little flash of, you know, anger and dissatisfaction? Se puede ver un cierto matiz de insatisfacción y de enfado. Next one. Please. Siguiente. Then. Papá y mamá. My aunt told me. Mi tía me dijo. That my father was happiest when he was on a photo with my mom. Que mi padre, siempre que se fotografiaba con mi madre, se le veía siempre muy feliz. So this is how black people survived anyway. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es que eso era como sobrevivíamos los negros. There were other avenues. You know, we had family, we had community, thus we survived. Es decir, pues teníamos ciertas circunstancias, pero teníamos una familia, una comunidad y sobrevivíamos. Can you imagine? ¿Os dais Otherwise we cuenta? wouldn't have made it. Si no, realmente no lo hubiéramos conseguido, sin esa fuerza. Captured in Africa, not speaking the same language, being treated like less than human. Por un lado, cautivos traídos desde África, no hablando la misma lengua, tratados peor que no como si fuéramos humanos.
But in spite of that, we formed community. Pero a pesar de eso, formamos comunidad. And because of loving relationships in community, we survived. Y gracias a esas relaciones amorosas de la comunidad sobrevivimos. So going back to my life here, next one, please. Entonces Steve. la siguiente, Okay. So I'm 9. And my mother, so I have a sister. tengo una hermana, She's 2 years older. 2 años mayor que yo, And my mother thought it was a good idea to dress us as if we were twins. Hated it. y entonces mi madre pensó que era una buena idea vestirnos como si fuéramos gemelas, con lo cual yo odiaba. I show this picture because two things. My father and his father, you see the big tall tree there? That's in the backyard of my grandfather. Esta foto está tomada como en el jardín de su abuelo. So first my father moved to this camp. It's named Docena. Entonces se ve que su padre se trasladó a ese campo que se llamaba Docena o algo así. Docena. Mm-hmm. Then my grandfather moved there. Y entonces el abuelo fue allí también. And then my father's brother moved there. He was in the next house up. Y entonces su tío, el hermano de su padre, también se mudó a esa zona que era la siguiente casa. So Docena was this mining camp, right? Little background. Birmingham. Docena is outside Birmingham. Birmingham was called the Pittsburgh of the South. De Pittsburgh. ¿Qué quiere Pittsburgh, Pennsylvania is a city. A ver. So Birmingham was known as the Pittsburgh of the South because it made steel. It was the city that ¿Qué quiere made decir? steel. Vale. Bueno, creo, no estoy segura. Entonces, bueno, esto era en Birmingham, allí en Estados Unidos. Y esa zona de Docena se llamaba como el que Steve. El Pittsburgh del Sur, ¿vale? Okay. And my father and his brother all worked at the steel plant. Y tanto su padre, su tío y su abuelo todos trabajaban en la fábrica de acero. But this mining camp was created because there was a mine there, a coal mine. Y este campo que era de mineros se creó pues porque había una mina por ahí. When I was 2 years old, that mine closed down. Vale. Y cuando ella tenía 2 años, esa mina se clausuró, se cerró. So in this place, only this group of families had jobs. Y entonces en todo ese lugar solamente ese grupo de familias tenían trabajo. All 3 of them went 7 miles away, worked in the steel plant. Y entonces todos ellos pues se tenían que trasladar 7 kilómetros a trabajar a la fábrica de acero. Okay. Que eran los únicos que tenían trabajo. So, how to describe it? Docena was divided white and black by one single road. Vale. Esta zona, Docena, estaba dividida por una calle y por un lado estaban los negros y por otra los blancos. And you came up towards it, you turned in. If you kept straight, you would hit the white section of the camp. Y claro, si uno seguía recto por esa carretera, llegaba a la zona de los blancos en el campo. Uno tenía que girar hacia la izquierda. So we, black folk, would come in and quickly turn right and go to the black section. No, hacia la derecha. Es decir, que entonces los negros cuando entraban por ahí tenían que entrar, pero enseguida girar hacia la derecha para ir a su zona. One other important fact you should know about Docena. Y otra cosa importante sobre este lugar, Docena, one of the leaders of the Ku Klux Klan lived there. Es que uno de los líderes del Ku Klux Klan vivía allí, era de allí. Now back to this picture. Entonces volvemos a esta foto. My father, his father, my uncle were very civic-minded people.
Mi padre, abuelo y mi tío eran muy cívicos. So on this photo, I show it because there's a road there, and my father and grandfather are responsible for getting that road put in. Y enseño esta foto porque veis que hay una carretera y los responsables de mantener o hacer esta carretera eran su padre, su abuelo y su tío. And the other reason I show it is because that alleyway behind me Ujú. was the alley where, when I got scholarships to college, the Klan came and burned a cross there. Y la otra razón que enseño es que veis que hay un sendero detrás de ella y ese creo que era el sendero que ella tenía, por donde tenía que caminar para ir hacia su escuela. Because in this segregated, apartheid-like Porque en en este apartheid de segregación place, you did not want to become conspicuous. no podías, a ver, la palabra conspicuous, It no. brought out a lot of white hatred for a black person to be recognized. Sí, ¿cómo decías, Steve? Que no queréis llamar mucho la Sí, exacto. No quería, no, en esa situación de segregación no podías llamar demasiado la atención, entonces tenías que ir con mucho cuidado por donde te desplazabas. Next one, Steve. Siguiente. Ku Klux Klan. So, of course, this is not the one they burned in front of our. This is a much bigger sort of gathering of Klan. Este era, pues eso, una de las grandes reuniones del clan, del Ku Klux Klan. Oh. These folk call themselves Christian, Estos se llamaban cristianos a sí mismos and they are saving the race. y además se consideraban salvadores de la raza. You have heard the saying recently, "Make America great Sí. again." Right? Esto lo hemos escuchado recientemente, ¿no? Hagamos grande a América. That is a dog whistle. That is a dog. It's a hint, a code Es como una llamada o algo así. for Make America white. Para hacer de nuevo América blanca. So that because the census figures show that by 2040, the U.S. will be majority black and brown. Porque el censo lo que anuncia es que en el 2024 la mayoría son de raza negra. People are panicking. Whites, Y los some. blancos algunos están aterrorizados. And so that slogan caught on with lots of people. Sí. That- Y entonces ese eslogan, pues claro, ha aglutinado a mucha gente por ese miedo. Folk who feel like they're going to lose power. Porque piensan que van a perder poder. Take a next one. Digo siguiente. So not only men, Y but women too. no solamente hombres, también había mujeres. These are proud Klan women. Estas eran, pues eso, mujeres del Ku Klux Klan. Mm. Mm. I don't remember what exactly what slides are going to be next, but so I was kind of smart. Yo when I was in era, school. pues digamos que yo era como inteligente. And when I entered school, it was 1954, so that was the year of Brown v. Board of Education. Y cuando estaba en la escuela, en el 54, it was what? In the 54? This famous legal case, U.S. Supreme Court, Brown versus Board of Education. Bueno, no sé si podré traducirlo, pero se ve que había como un caso muy conocido en relación a algo de la educación. Which said segregation was no longer legal in schools. Vale. Hubo una ley, había una ley que decía, ok, ya no se permite la segregación, ya no era legal la segregación en las escuelas. Didn't matter in Alabama. Pero en Alabama eso no les importaba. It just meant in Alabama, the law found all these ways
to not enact that Supreme Court Es law. decir, el Estado allí encontraba todas las formas de no aplicar incluso legales, de no aplicar esa ley. So everything remained segregated. Es decir, que todo permaneció igual con la segregación, blancos y negros. The water fountains had signs over them, whites, Eh, colored. Estaban siempre estos carteles, blancos y de color. And our parents worried when we were not with them that we might mistakenly just walk up to a water fountain Y claro, nuestros padres siempre estaban muy preocupados que cuando no estábamos con ellos, por error, nos metiéramos por la zona de los blancos. and then, you know, it would be really bad for us. Y entonces, pues claro, pues hubiera sus consecuencias. So I get back to my story. I got these scholarships to college. I got lots of them, and lots to Ivy League colleges. And that news was printed in a little tiny black newspaper. Y entonces esa ley de que ya no era legal la segregación racial, en realidad se publicó como una noticia chiquitita y además en un periódico para los de color, según creo. But the whites in Docena got a copy. But the white, The white people in Docena saw that newspaper and they came after me and my family. vale. Y entonces los blancos vieron esa noticia en un periódico, creo que estoy entendiendo bien y si no me corriges, en un periódico, ¿sí o no? En ese periódico y luego pues iban detrás de ella y de su familia. So one night we're home, my sister and my mother. My father's at work. Y entonces una noche estábamos en la casa con mi madre, mi hermana, mi padre estaba trabajando. Do you know of the graveyard shift? That shift? You work, what, 11 to 7 in the morning? So at nighttime, my father was gone. Es decir, que mi padre estaba en el turno de noche, allí en la fábrica. So we had heard it before. There's a group of cars and trucks, and their horns are honking. Entonces, pues estábamos nosotras dentro y escuchábamos como un tumulto que se acercaba de coches, camiones o así, todos tocando el claxon. All the black people know what that means. Y todos los negros sabíamos qué significaba eso. We know the Klan is after someone, but we don't know who. Sabíamos que cuando se escuchaba eso, sabíamos que los del Ku Klux Klan iban tras alguien, aunque no se sabía quién. O sea, tú escuchabas eso y sabías que estaban dirigiéndose hacia alguna casa. So slowly, they come up and they stop outside our house. Y bueno, y poco a poco todo ese tumulto, ese sonido se iba acercando y paró enfrente de nuestra casa. And my mother has a little, I'll never forget, a little pearl handle 22 caliber pistol. Y mi madre tenía como una pistola, creo que dice, de un calibre pequeño, ¿no? Algo así. ¿Sí? She stands at the door to protect us. Y se quedó en la puerta con ella para protegernos a nosotras. So she's telling my sister and I, get down, you know, get low. She's standing at the door with this pistol. Y Like this pistol entonces could do anything. estaba con una pistola ridícula pequeñita que en realidad no podía hacer nada y nos decía a mí y a mi hermana, vosotras quedaros ahí quietecitas y agachadas. Y ella estaba en la puerta así. But I couldn't get down. I was glued. I was like awestruck. Y yo estaba completamente, pues eso, impactada de lo que estaba pasando. And I was struck by several things. One, there were men, women, and children ¿Vale? in robes. Y una de las cosas que me impactaba era que en ese grupo había hombres, mujeres y niños, todos con el disfraz este que llevan.
The robes were different colors. Las ropas eran de diferentes colores. White, red, purple. Eran blanco, rojo y púrpura. So I thought, nope, this is wrong. Y pensé, esto no está bien. Right? I wanted to say to them, I wanted to teach them, you're making a mistake. Yo quería decirles a este grupo, decir, no está bien lo que estáis haciendo, estáis cometiendo un error. You're a family. Vuestra familia, There's family in here. pues aquí también hay una familia. Yeah. Next slide. La siguiente. And I think that's what I want to teach. Y eso es lo que realmente quiero enseñar. Esto es lo que quiero enseñar. So this is the other thing that Birmingham is famous for. Y esta es Now otra we get cosa to por it. la que es famosa Birmingham. This was in 1963, Esto fue en el 63, 2 years before I graduated. 2 años antes de mi graduación. So 2 years before the Klan came. 2 years before. 2 years before the Klan came to my house. Vale, es decir, 2 años antes de que el clan fuera a su casa, del que el Ku Klux Klan fuera a su casa. Martin Luther King, Martin Luther King, you know him. que todos le hemos escuchado, por supuesto, They had had the victory of the Montgomery bus boycott. habían logrado la victoria, the victory of, The Montgomery, Alabama bus boycott. del boicot a los autobuses en Montgomery, Alabama. So King said, I'm going to take a campaign to Birmingham, Alabama, the most segregated city in the South. Entonces decidió establecer una marcha hacia Birmingham, en Alabama, que era la ciudad, el lugar donde estaba más presente la segregación racial. And I, as a 10th grader, 15-year-old then, I was overjoyed. Y yo, como adolescente graduada a los 15 años, estaba exultante de gozo. Because children were under attack in the South. 1954, the law about desegregating schools. 1955, the horrific murder of, who's my boy? Emmett Till. Immaterial. Emmett Till was visiting from Chicago. And they say, whites say, he whistled at a store clerk. He whistled. Whistled. Sí. He whistled. But he didn't. Because he stuttered. And before he said a sound, a whistling sound came out. This is what his mother later said. But the Klan came. They beat him up. They strung him up. They hanged him. They threw him in the river. Vale. Bueno, a ver si capto todo y tú me corriges, ¿vale? Porque, bueno, ella estaba como exultante de gozo, ¿no? De saber que eso iba a suceder, porque en el 54, recordar que es cuando se aprobó esa ley de no segregación racial, pero que allí se mantenía, y en el 55 hubo un terrible asesinato, y habla de un señor que Intel creo que se llama o algo así, que en negro creo, que fue allí, y entonces, a ver si... Bueno, el caso es que lo del silbato no lo he entendido bien. Acusaron de servir a una chica que trabajaba en una tienda. Vale, le acusaron de silbar, ¿no?, a una chica, supongo que blanca, que trabajaba en una tienda, y por ese motivo empezaron a apalearle, le mataron, le colgaron, le echaron al río, en fin, por haber silbado a una joven blanca. Pero no fue servido. Pero no fue... Tenía un defecto a la hora de hablar. Ah, sí, claro, pero en realidad no pudo silbar porque tenía un defecto a la hora de hablar. So we knew children had been under attack for a long time, and one of the things
that King said he was going to do. He was going to have the children march. Y claro, nosotros, los jóvenes, pues realmente habíamos sido víctimas, éramos víctimas fuertes de esta segregación racial y por eso Luther King decidió incorporar a los jóvenes en esa marcha. So Dr. King came, and we didn't have cars in those days, Y bueno, vino Dr. King, nosotros no teníamos coches en esa época, but our school bus drivers came. pero llegaron los conductores del autobús de nuestros colegios. They would open the door and say, going downtown. Y entonces pues abrieron la puerta y decían, ok, venga, vamos a la ciudad. Students just flooded onto the buses, and we all Y went downtown. entonces pues nos metimos todos los estudiantes en esos autobuses y fuimos hacia la ciudad. And the first place we went was into the 16th Street Baptist Church. Y el primer lugar que fuimos es al número 16 de no sé qué avenida, pero de la iglesia Batista, This is the famous church, que es la iglesia famosa, which was later bombed, killing 4 little girls at Sunday school. que posteriormente fue bombardeada, matando a 4 niñas dentro de esa iglesia. No secret about why that particular church was chosen. Y no es ningún secreto de por qué eligieron bombardear esa iglesia, destruirla. That church was the staging ground. We all went to the church first and were told how to behave during the march. Porque era en esa iglesia donde nos dirigieron a todos los jóvenes y nos aleccionaron a cómo debíamos comportarnos durante esa marcha de Luther King. It was always the elder women in the church. Y en esa iglesia estaban las mujeres mayores, las ancianas, that decided whether we were calm, peaceful, not going to rear up. Then we could march. y entonces, pues ellas eran las que como que las examinaban a los jóvenes y se aseguraban de que esos jóvenes iban a mantener una actitud apacible, tranquila, no violenta y no agresiva. Entonces, si se aseguraban de eso, entonces nos dejaban participar en la marcha. Even children. Incluso a los niños. The ladies would say, John, you ready to march today? And if John said, yes, ma'am, I'm ready, then she said, no, John, you can't march today. You go sit over there. Do your Sunday school lesson. You can go next time. Y entonces, por ejemplo, venían los niños y las mujeres decían, ok, John, ¿estás dispuesto, estás contento de ir a la marcha? Entonces, si John contestaba así como con mucha furia, oh, sí, estoy muy contento, tal y que cual, entonces ellas decían, bueno, no te preocupes, en esta ocasión no va a poder ser, quédate ahí haciendo tus deberes, ya en la próxima podrás participar. Those ladies, they were the guardrails. Estas mujeres realmente sabían lo que hacían, vigilaban muy bien de que los que participaran supieran cómo mantener esa actitud no violenta. And every time we marched, we signed the pledge. We had to sign it. I shall remain peaceful. Y cada vez que participábamos en las marchas teníamos que firmar un documento que decía, voy a permanecer apacible, pacífico. I shall wish no harm. Deseo no dañar. I will be courteous and respect all participants. Seré respetuosa con todos los que participan. Just one after the other. Then, not our names, but our parents' names. Everything was about. Sorry, not what? Not our personal names, but our parents' names. Y no estaban sus nombres Yeah. directamente, sino los nombres de sus padres, de sus progenitores. So, now, this is what we went out to face. So we came out of the church in twos. We marched towards City Hall. And every day, this man on the left, his name is Bull Connor. He was the police chief, the commissioner, police commissioner. Bull Connor. Y esto era lo que nos íbamos a encontrar cada día cuando íbamos en las marchas, salíamos de allí y esto era lo que nos íbamos a encontrar. Este señor de la izquierda se llamaba Bull Connor, era el jefe de policía.
And Bull Connor decided that he would break up the marches using two methods. One was the dogs, and the other was fire hoses. Fire hoses, ¿qué es? Steve? Water hoses, water cannons. Ah, vale, vale. Bombas de agua o algo así. Goma. Gomas de agua, vale. Entonces, y este señor, el jefe de policía, decidió que, bueno, que disolvería las marchas con dos métodos. Una era la de los perros, estos, y otra como con bombas de goma, con mangueras de agua, vale. This picture shows one of the dogs, Y all right, lunging at the man. Esta foto pues sí, muestra uno de los perros pues detrás de un hombre. This day, my father, my mother, my sister, and I was in this crowd. We were all there. En esta manifestación en concreto, estaba toda mi familia, padre, madre, mi hermana y yo. That man grabbed a small pocket knife Y ese señor tenía como una pequeña navaja, turned and slashed that dog. vale, se giró y rajó al perro. And police just moved in. Y entonces la policía se lanzó al señor y empezó a golpearle. And they took him off. He was about a foot from the ground, face down, hands spread, legs spread. And we wondered what was going to happen to Y entonces, that bueno, man. pues el señor estaba ahí totalmente extendido, con las piernas, los brazos abiertos, y la policía encima y nosotros diciendo, wow, ¿qué le va a pasar? Later, Posteriormente, as an adult, como adulto, I met someone who said that man was my uncle. wow, encontré a alguien que decía, ese hombre era mi tío. And he was okay. Y estaba bien, por cierto. They beat him up. Le golpearon. He was lost to them for about 30 days, somewhere in some jail. Durante un mes desapareció, nadie sabía por dónde estaba, And then they let him go. y luego le dejaron ir. But so many times I've asked my father, I show him pictures of this day and this particular scene, since we were standing right there, we were as close as I am to that screen. And I say, you know, Dad, we were there, but I've seen lots of people. Well, we aren't in any of those pictures. Sorry, I saw many people that. I say, I've seen lots of photos of this one event, Yes. but I don't see us. We were there, but I don't see us in the pictures. Y entonces, bueno, a menudo nosotros estábamos ahí tan cerca como está ella, de ahí a la pantalla de este evento. Y le decía a su padre, dice, papá, no entiendo, dice, he visto tantas fotos de este evento, nosotros estábamos ahí cerca y no he visto ninguna foto de nosotros. And my father, in his calm bass voice, says, yeah, daughter, we were there, but we weren't there to have our photos taken. Y dice, sí, cariño, estuvimos ahí, pero no estábamos ahí para que nos hicieran fotos. Next one, Siguiente. please. Water hoses. See, Este- the Birmingham Fire Department. Y este era el These are otro método. children. Wow. I'm with these children. Este era el otro método, el de las mangueras de agua. Estos eran niños y, bueno, pues sí, disolviéndolos con mangueras de agua. Those are powerful things, water Que cannons. son poderosas, esas mangueras. Yeah, next one, please. Siguiente. Oh, Wow. that's another picture of the man who cut the dog's throat. Esta es otra de las famosas fotos del hombre, pues eso, cuando le cortó, le rajó al perro. So for most of my life, I was really afraid of dogs. Y bueno, y eso la verdad es que ha dejado en mí una huella porque durante casi toda mi vida tengo pánico de now. los perros. Not now. I made peace. It's okay. Next one, please. Siguiente. Now, I show this photo Wow. of this young boy. Esta foto de este joven con este perro. Oh, okay. And clearly the dog is going for him, right? Que claramente el perro está atacándole. But if you look at this picture, he doesn't even start to defend himself. Es alucinante porque ahí está ese joven que no hace ningún gesto de defensa. He doesn't raise a
hand. He just goes limp. And here's the dog. This is the kind of nonviolence King taught. Y este está ahí sin hacer ni siquiera ningún gesto de protección. Ese es el tipo de no violencia del que hablamos. King taught we must change the conscience of America, but we must do so nonviolently. Dr. King decía, debemos cambiar la conciencia, la mentalidad americana, y haremos esto pues a través de la no violencia. Impresionante. I can't imagine. Good young man. Increíble. Well trained. Muy bien adiestrado este joven, desde luego. Yeah. Next slide, please. Siguiente. Now, so the marches lasted for maybe 5.5, 6 weeks. Las marchas estas que Martin Luther King promocionó, pues duraron como cerca de 5 o 6 semanas. And on the last days, King had been in jail, right? He came to Birmingham, they arrested him right away, and he wrote the letter from a Birmingham jail, famous document. But he said on the last 4 to 5 days, he only wanted children, no adults. Vale. King le arrestaron en estas marchas y escribía pues algunas cosas desde la prisión muy importantes y especificó que para los 4 o 5 últimos días de estas marchas solo quería que participaran jóvenes o niños, no adultos. So finally, the nation seeing these marches every day. Y finalmente la nación viendo estas marchas cada día. And then the last 4 days seeing only children, water hose, dogs, the President John F. Kennedy. Y finalmente, pues la nación, al ver todo esto, especialmente en los últimos días, solo niños enfrentándose a los perros, a las mangueras, a la policía, etcétera. Finalmente, Kennedy. Mm-hmm. So I want to say, in a certain sense, yes, it worked. Y en cierta forma quiero decir, pues sí, funcionó, tuvimos éxito. Some people got hurt. Es verdad que hubo gente dañada, herida. The 5th day of the Children's March, Birmingham Commission, the board, said, okay, we will negotiate. Finalmente, en ese 5.º día, de estas marchas de los niños, pues eso, como el gobierno de allí de Birmingham, dijeron, ok, negociamos. So here's another point. The protest didn't bring an end to things. The protest brought the cities agreeing to negotiate. Es decir, también quiero señalar que las protestas no es que finalizaran o concluyeran el conflicto, sino que sirvieron para que se empezara un proceso de negociación. So I want to say that there are stages to bringing about change. Es decir, con esto quiero señalar que, claro, que hay todo un proceso, estados de pasos para la negociación. No es algo que esos cambios surjan radicalmente, inmediatamente. Oh. Yeah, this is a book about photographs of the civil rights movement, but it shows that Dr. King was beginning to branch out a little far. He was beginning to talk about the importance of labor movements. The importance of? Labor movements. Labor. Unions, workers. Sí, correcto. Entonces, bueno, esta es la portada de un libro con mucha documentación, muchas fotos. Y aquí era ya cuando Dr. King empezó como a promover, a fomentar la importancia del movimiento obrero. So he was in Memphis. This photo is taken in Memphis. Esta foto está tomada en Memphis. To
bring attention to the sanitation workers Eh, strike. para in Memphis. resaltar, llamar la atención de la situación de los trabajadores de sanidad. And the other thing that's so poignant to me about the photo is that these signs state the obvious. They state the obvious in a place where black men, no matter how old they are called boys. Hey, boy. Hey, boy. People carried signs that day saying, I am a man. Vale, vale. Entonces, y también esta foto, ella quiere resaltar algo, porque claro, en ese lugar, la cosa es que incluso aunque pues, un hombre de raza negra fuera un anciano, la forma de dirigirse era, oye, chico, oye, chico. Y entonces, claro, ahí están todos diciendo, afirmando lo que es obvio, soy un hombre. Now, I am old enough Ahora ya soy lo suficientemente mayor to say I've seen this come around twice. para decir que I seen this twice, you said, ¿no? Para decir que esto ya lo he visto dos veces, ya lo he vivido dos veces. So now, Ahora, in the U.S. and even around the world, en Estados Unidos y alrededor del mundo, people carry signs saying, stating the obvious. statement, Black lives matter. sí, y ahora en la actualidad todavía pues vemos que se dice el asunto de los negros importa. I think there are 3 or 4 more. ¿Hay 3 o 4 más de esto, Steve? Huh. Aquí ni Tishnahan. I love that picture. Me encanta esta foto. So, you know, this is Dr. King on the left and Thich Nhat Hanh on the right. Aquí tenemos a Dr. King a la izquierda y Tishnahan a la derecha. They only met each other twice, Solo se encontraron 2 veces, but they supported each other's cause. pero se apoyaban mutuamente en sus causas. And this photo is taken on April 4th, 1967. Esta foto se tomó el 4 de abril del 67. It was just before, it was a press conference just before, Dr. King gave his anti-Vietnam War speech. Justo un poco antes de que en una rueda de prensa, de que Dr. King diera su discurso contra la guerra de Vietnam. He said Americans shouldn't be over there fighting when in this country there was all this stuff going on. And people said, now Martin, you're diluting the movement. Don't make it so grand. Let's get change here. Ya. Entonces, claro, Dr. King pues estaba denunciando, ¿no? la guerra contra Vietnam, diciendo no debemos de estar ahí combatiendo con esta gente. Y esa postura de Dr. King, de hecho, fue hasta un poco criticada entre los suyos, como diciendo, bueno, si todavía no hemos arreglado aquí las cosas, no debemos extendernos más. And Dr. King said, if you don't understand why I care about them, then you've missed the point. Y Dr. King les decía, si no comprendéis por qué me solidarizo con ellos y los defiendo, es que hay algo que no habéis comprendido. Dr. King was assassinated exactly 1 year after he came out against the war. Y Dr. King fue asesinado justamente un año después de esto, April 4th, el 4 de abril. 1968. El 4 de abril del 68. Sometimes he had given sermons in which he said, if you want to serve people and do so nonviolent, just out of love and compassion, understand that this is a dangerous altruism. Y decía, si queréis servir a la gente y tratarles con amor y compasión, saber que esto es un altruismo peligroso, arriesgado.
Okay. So I had learned some things about trying to be calm, trying not to stress out, which I still do. But when I was young, to march. And I had seen the success of those marches. The next year, after we marched in Birmingham, the Civil Rights Act, federal government passed the Civil Rights Act. Yo he aprendido, gracias pues eso, a esta experiencia de joven sobre la importancia pues eso, de no responder con violencia y demás. Todavía tengo mucho que aprender, pero justamente un año después de aquellas marchas creo que se aprobaron los derechos civiles también para los, los de color. A nivel federal para los de color. Mm-hmm. Okay. So we have to be in it for the long haul. So it doesn't happen overnight. So Es next decir, one. que no pasa de un día para otro, lleva un proceso. Then, things I had heard with King and from King about nonviolence, about loving neighbors, about how to love one's neighbor, about the good heart, the good Samaritan. Then, when I started looking into Buddhism, I found same ideas. I thought, oh, I've seen these ideas before. Y bueno, pues todas estas cosas que yo había aprendido durante mi juventud sobre la importancia del amor, respetar a los demás, a mis vecinos, amar a todos y demás, cuando encontré el budismo digo, oh, pues esto es lo que me han enseñado. And then I met Lama Yeshe. Y así encontré la Lama Yeshe. Oh, first I said, So, sorry. So, I got the scholarships, the Klan came out, right? I still went on to school. The Klan came out at the school. At Cornell University. So I got scholarships, I went away to college, and at that college, a cross was burned on the place where 12 young women lived. In New York, not in the South. Y bueno, pues eso, me gradué, recordar, y entonces enseguida vino el clan, el Ku Klux Klan a mi casa, luego me fui a la universidad a estudiar y estando allí ya en la universidad también llegó el Ku Klux Klan y especialmente y apareció pues eso, una cruz que quemaron allí, esto ya estamos hablando en Nueva York, y no sé qué ha dicho algo de unas chicas, ¿no? She said something, it's okay, ¿no? Yeah, vale, I'm okay. talking about No, it's okay, vale. Mm-hmm. Okay. Oh, so so I was a senior then, 1969, at Cornell. You know, things have been going along since I left the South. Then they burned the cross on this, Then I was a senior, and so there was a Black Student Association at Cornell. Y bueno, pues yo ya había salido del sur, ya estamos hablando del 69, ya era mayor, y bueno, pues había una asociación de personas de color, allí en donde ya estaba. Short, just a little bit more. Then, there were 7 black men chosen from little towns and me. There were 8 black students on the campus of 14,500 whites. 40,000 whites. 14,500. Vale. Y entonces, bueno, pues estábamos ahí en el campus universitario, se creó esta asociación que era de 7 miembros, o 7 negros, hombres, y ella, la única mujer, en un campus universitario de 14.500 blancos. I was so shy. I didn't even ask any of the girls, how do you keep warm in all this snow? No. I was so quiet and scared most of the time. Yo era muy tímida, muy vergonzosa, no me atrevía a preguntar nada,
no sé qué ha dicho de la nieve. Ni siquiera preguntar cómo puedes mantenerte caliente Exacto, cuando hace tanto frío. Pues eso, que ni siquiera se atrevía a preguntar cómo estar calentita cuando hacía frío. It's amazing. But I was good at philosophy. Pero yo era buena en filosofía. So there was a famous philosopher there named Norman Malcolm. Y había un filósofo famoso allí, Norman Malcolm. And on one of my papers, Malcolm gave me an A+. Malcolm gave me what? Malcolm gave me the grade A+. Vale, y entonces pues Malcolm me dio como un diploma de una buena nota en filosofía. And news spread that I was really somebody. Y entonces la noticia se extendió, es decir, guau, esta es buena. Okay, so school was going along, though I was freezing. Y bueno, Freezing my tush off every year. You know, this is snow. I'm from the South. Anyway, y bueno, el caso es que nada, pues continué estudiando, aunque estaba helada, porque yo venía del sur y no hacía allí tanto frío. and so the 8 of us, the 8 African Americans, we formed an association, and they told me, they said, Jan, you write the Constitution. You're the smart one, you write it. So I wrote the Constitution. Entonces, bueno, pues esta asociación afroamericana de los 7 y yo, pues entonces decidieron ellos que como yo era, en fin, ya se reconocía que yo era lista, que yo escribiera la Constitución de la asociación. But in 1969, 4 years later, there are maybe 260 black students there. Pero bueno, ya por fin, en el Yeah, 69, unos años después, había cerca de 260 afroamericanos allí, en este campus universitario. And most of them were from the city. Y la mayoría de ellos eran de la ciudad. Bronx, Queens, you know, they weren't taking it. De Nueva York y demás. So they wanted a black, Somebody singing. so they wanted black studies department. They had. So I went away and I went to Nepal and I met some Tibetans and I was going to come back. Anyway, long story short, I think we should just pause and listen. Como está alguien cantando, parece ser que tenemos que parar y escucharles. So my senior year, I am awakened by a call from one of those buddies, and they say, Jan, we, the black students, we have taken over the student union. I will be there for you in a couple of minutes. Entonces, Everything changed. Entonces, a ver si lo he captado, pero básicamente, bueno, pues empezaron como muchas actividades, empezaron también que querían un departamento de estudios para los africanos y demás, ella ya había estado por Nepal, y entonces en su momento uno de los miembros de esta constitución la llamó por teléfono y decía que se habían hecho con la unión de los estudiantes y que pasaba en un momento a por ella porque tenían que hablar. No son africanos, son los Afroamericanos, sí, sí. ¿He dicho africanos? Sí. Ah, pues no, afroamericanos es lo que quiero decir. We'll talk about what that was. Anyway, so then because we were the seniors, us 8, I became Minister of Safety. Y como éramos nosotros los más You know, in antiguos, those a mí me days. hicieron como ministra de seguridad, perdón. I was taught to shoot a rifle. Y se me enseñó a cómo manejar un rifle, As we took over the building, it was Parents' Weekend. porque se hicieron con el edificio, se atrincheraron allí. I just found myself in these places, you know. It was Parents' Weekend, and the black students who went in told the parents to get out. Quick, get out. We were in this Gothic building, huge building, with 6 months' supply of food, because it had cafeterias, you know. So everybody was horrified, you know. Students took over the building. Y bueno, básicamente se hicieron con el edificio
Hicieron salir a los padres y la última parte no la he oído bien, la verdad, pero básicamente que, bueno, que estaban ahí como aterrorizados y, bueno, sobreviviendo con lo que tenían. So one of my friends said, Jan, you ready? And I'm going, Y entonces, bueno, uno de mis amigos me dijo, guns? Jan, ¿estás preparada? Y yo, pues la verdad, asustada. So there I was again, caught up in something. Y de nuevo estaba pues ahí enganchada en algo. So we made it through that peacefully. Took about 2 weeks. The black students, 260 black students, stayed together. Pero bueno, logramos pues gestionarlo. Estábamos juntos los 260 afroamericanos. We left that big building and stayed in a house. Salimos de ahí y estuvimos en una casa. So after that experience, I thought, is nonviolence better? Is it ever going to work? Or should we take up guns? Y entonces, tras esa experiencia, pues me planteé, ¿realmente la respuesta es la no violencia o debemos tomar una actitud más enérgica o las armas? So I decided to join the Black Panther Party. Y entonces decidí unirme al movimiento de las Panteras Negras. And I made that trip across country to do that. Y bueno, pues hice un viaje por el país para, pues eso, para unirme. But it wasn't me. My whole body was frightened of the Pero realmente no era yo, todo mi cuerpo estaba temblando. It wasn't that the Panthers were violent. It was that the Panthers said, we can defend ourselves. It was the Black Panther Party for self-defense. Era como este movimiento de las Panteras Negras era como un movimiento de autodefensa. But I had marched with King. Pero yo tenía la experiencia de haber marchado con Dr. King. And I didn't want any part of guns. Y no me gustaba esto de las armas. I always wanted to talk to people. Yo pues lo que quería era dialogar. Oh, the jasmine. Oh, so nice, the jasmine. The jasmine fragrance. Ah, vale, ya. Yeah, Es que no sé qué tenía que ver con Sorry, esto. yeah, I'm Vale, sorry, vale. it's Sorry, translated. sorry. So in the end, I said no. So I got closer and closer to the Oakland office for signing up for the Panther Party. Y bueno, y según me dirigía a la oficina central de las Panteras Negras para firmar, como que mi cuerpo lo rechazaba. And I had this low grade fever and I was just stressed out and I couldn't. So the day before, No, no, it's okay. so the day before I was to meet this Panther guy, I picked up the phone and I called a professor at Cornell who had offered me a scholarship. Entonces, bueno, el caso es que ella estaba realmente como que no lo tenía nada claro, tuvo fiebre, se encontraba fatal y no tenía claro, no quería realmente entrar en esa dinámica. Y justo el día antes en el que ella tenía que firmar, llamó a su profesor allí en la universidad y el profesor va y le ofrece como una scholarship, como una beca, sería como una beca. And they said, you got it, come on back. They gave me fellowship, they gave me a ticket. I went to Nepal. I said, who are the lamas in the area? A monk mentioned Lama Yeshe, took me up and showed me Kopan, and he said, up there is Lama Yeshe. He was going to say Urgen Tugu. I didn't hear Urgen. I heard, up there is Lama Yeshe, and all my hair stood on it. Y entonces, bueno, el caso que le ofrecieron esa beca, entonces se fue, él aceptó, se fue a Nepal y creo que fue Mami Max, ¿no? You said something, Yeah. Mami Max le dijo, mira, allí está, no llegó a decir Urgen Tulku, dijo como que Lama Yeshe, y tan pronto yo escucho Lama Yeshe, se le erizaron todos los cabellos.
it happened. Yeah, it kept happening when I'd hear his name. Y de hecho todavía me sucede. Cuando escucho el nombre de Lama Yese, se me erizan los cabellos. Oh, yeah. So, I think there's only 2 more slides, and I'm talking too much. Oh, well. Oh. This was on Lama Yese's first visit to the U.S. Esta fue la primera visita de Lama Yese a Estados Unidos. That's when he went to Wisconsin to visit Geshe Sopa. Fue a Wisconsin a visitar a Geshe Sopa. That's all. I was over the moon. Y yo estaba, bueno, pues en la luna. Realmente estaba muy contenta. Is that the last one? ¿Esta es la última? No, Ah. no está. So, this brings me to the last one. Esto me lleva a la última. Still, there are struggles going on. Todavía había problemas que se estaban dando, conflictos. In the U.S., where the law, where police are supposed to what? Protect and serve. En Estados Unidos, donde la policía se supone que tiene que servir y proteger, They do neither to black people. eso no está, los negros no estábamos en esa, éramos receptores de eso. So I still want to do something non-violently to protest. Y yo todavía quería hacer algo no violento para protestar. Now, this is a composite of Black Lives Matter, is a poster, a composite of Black Lives Matter and Say Her Name. Save her name. Say, Ah, speak. say her name. Vale. Este póster es una conjunción de los valores o del movimiento de el asunto, los asuntos de los negros importan, y otra organización que dice di sus nombres. So, at first there were just the posters that said the names of men. Y al principio los Black pósters... Lives Matter, men's name, just Eric Garner and John, Michael Brown. You know, Y al principio, pues en el póster estaban los nombres pues de los hombres, ¿no? Como podemos ver, Eric, John, Michael. and then Kimberly Crenshaw, professor of political sciences at New York University, said, unfortunately, the police brutalize women and young girls as well. So we should say their names, Y entonces... say her name. Vale. Y entonces, o sea, originalmente solamente estaban nombres de hombres, ¿no? Y entonces un profesor de algo de política allí, en New York, profesora, dijo de que desafortunadamente la policía también agrede a mujeres y a adolescentes, y entonces dice, tenemos que decir sus nombres, por eso está esto de di sus nombres, y están ahí también reflejados los de las mujeres. So in the U.S., police don't have to report anytime that a person dies in their care. That is not considered homicide. It's just they don't report it. They do not have to report it. Es decir, la policía en It's not homicide if police do it. La policía en Estados Unidos no tiene que pasar un informe de a quien agreden o quien muere de un homicidio. Entonces no están obligados a eso, parece ser. Until COVID-19 put us in our houses, we talked about this, on May 20th, 2020. And we watched the murder Yes. of George Floyd. Wow. Y eso se ha mantenido así hasta que recientemente, con la situación del COVID, que estábamos todos pues confinados en nuestras casas, y sucedió el asesinato de Joy por parte de la policía, We all watched. que todos lo hemos visto en televisión. In the U.S., they played it over and over days. Just a running loop of that. En Estados Unidos esas imágenes estaban continuamente apareciendo en la televisión, las del asesinato brutal hacia este... As though to give us a message. Para darnos, This is what we can do. Pa- You para dar- can't do anything about it. para darnos un mensaje de que esto es lo que está sucediendo. And sorry, this is what we can do, you said?
You said that. and you can't do anything Y, about y it. esto es lo que está sucediendo y no podemos hacer And nada. we couldn't. We were just watching. Simplemente mirando, contemplando lo que estaba pasando. So my only non-violent activity has been to do some writing about it. Entonces mi actividad no violenta ha sido pues el comunicar, el expresar, el escribir sobre esto. And once a long time ago, Y hace bastante tiempo, I don't know, 2015, I wrote a piece and I said, we cry out for justice, right? And the magazine came up with a graphic for it. ¿y en qué año fue? In which year? 2015. 2015, en 2015, ella escribió un artículo que se publicó en una revista y el artículo se decía imploramos o lloramos por la justicia. And they came up with this graphic. Y entonces sí, pues, hicieron este gráfico. graphic. Este es el gráfico que pusieron en la revista al Buda, ¿no? Y que pone ese anuncio de los asuntos de los negros importan. La vida de los negros importa. Bueno, en la vida de los asuntos está bien. And so I have no doubt whatever that if the Buddha were here today, he'd be holding that sign. Y no tengo la más mínima duda de que si el Buda estuviera presente en la actualidad, sostendría ese cartel. Thank you. I know you must be tired. We didn't do a break. Bueno, when we should. gracias. Sé que bueno, quizás ya estamos un poco cansados. We can do short break. Yeah. Entonces hacemos un pequeño descanso. A ver, Unless they have specific questions about any of the slides. Then we do a short break. okay, we do after the questions, ¿no? Yeah. O yo. Vale, Oh, entonces, okay, if you vale. Bueno, no sé. Hacemos, vale, un pequeño descanso para el té. Si hay algún comentario o pregunta, a la vuelta del descanso lo hacemos.